Seguimos ahora con la visión duodécima o 12ª, que es la de las vírgenes y el Cordero. Y dice la Escritura, de acuerdo a la traducción de Castellani, y vi, y Belai el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144.000, llevando el nombre de él y el nombre de su padre inscriptos sobre sus frentes. Son los mismos elegidos de la visión cuarta, que son allí signados, sellados por el ángel, y ahora están sobre el monte Sión, es decir, en la Jerusalén celeste después de la resurrección. Después de haber descrito lo terrible del martirio en la visión anterior, Juan se apresura a anunciar lo espléndido de la recompensa. Y escuché una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de vasto trueno, y la voz que escuché como la de citaredos, y cantaban como un cántico nuevo. Juan escucha como una orquesta vasta y potente y un coro que nunca se oyó en la tierra. Y sigue la Escritura, y nadie podía saber el cántico delante del trono y delante de los 4 vivientes y los ancianos, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Son los que con mujeres no se mancharon, vírgenes son. Estos acompañan al Cordero donde quiera vaya. Estos redimidos son de entre los hombres, primicias para Dios y el Cordero, y en sus bocas no se halló mentira, inmaculados son. Son los mártires de los últimos tiempos, los más mártires de todos, dice San Hipólito. Vírgenes y sin mancha, les llama Juan, porque se guardaron de la apostasía y la idolatría del anticristo, que eso es fornicar, ¿no? En sentido bíblico, espiritual, lo cual en las Sagradas Letras es llamada fornicación, exacto. La apostasía, apostatar, y la idolatría. No se ensuciaron con mujeres, es decir, con la mujer que aparecerá más tarde, la meretriz, la ramera, la meretriz magna, la gran prostituta, fue autora de la religión falsificada. Varones los pinta el profeta, no porque no haya mujeres entre ellos, sino en señal de fortaleza. No es machismo. Los que entienden todos los santos en estas 12 docenas de miles yerran, pues todos los otros santos aparecen inmediatamente después. Los que entienden vírgenes literalmente, es decir, sacerdotes y religiosos, descaminan también. Bien está hacer el elogio de la virginidad voluntaria, como hace San Agustín, Holzhauser y otros intérpretes y predicadores en este lugar. Sed non erat hic locus, ¿no? Pero no era así, ¿no? Este número definido de hombres limpios, en cuya boca mentira no hay, son los mártires postrímeros. Hay monjitas que son muy puras, pero también medio mentirosillas. El cántico nuevo y la escolta del Cordero son la recompensa especial de estos mártires. La aureola de las vírgenes y el nimbo de los mártires, que decían los teólogos medievales, de aquí lo sacaron. Bueno, y vamos a seguir con la visión 13ª, es el Evangelio eterno. Y dice, y vi otro ángel volando por el cenit, por arriba de todo, portando el Evangelio eterno, para anunciar a los habitantes de la tierra, a todas las gentes y tribus y lenguas y razas, diciéndoles en gran clamor, temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora de su juicio, el día terrible, el día de la ira del Señor. Y arrodillaos al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las vertientes. No es nuestro Evangelio, es este mismo libro, Apocalipsis, es el anuncio de la parusía. Quizás significa que este librito sellado, al fin de los tiempos, será abierto, como hemos visto en la visión sexta. Esto vio el famoso abad calabrés, Gioacchino de Fiori, o de Floris, y es uno de los aciertos de su enorme libro Evangelium Aeternum, que abunda por desgracia también en desaciertos. Él veía distintas etapas. En la primera eran 2000 años, la del Dios Padre, 2000 años de Dios Hijo,
y la que venía después del año 2000, otros 2000 años de Dios Espíritu Santo, según recuerdo. Poseo, dice una traducción francesa casi integral por Arguetter, de renombrado y ruidoso fundador, reformador y profeta del siglo XII. Pero el libro no nos ha llegado sano. Cayó en manos de fanáticos y heretizantes que le hicieron no solo apostillas, más interpolaciones. Cuando fue condenado por la Sorbona, recién recibió el título de Evangelium Aeternum. Eran 3 libros de Joaquino, ¿no? Concordia Antiqui cum Novo Testamento, Expositio Apocalipsios y Psalterium Decadorde, fundido en uno y muy corrompidos. Halló tacha al célebre eremita de semidemente con injusticia, pues han perecido todas las copias de la obra original y las que tenemos son adulteradas. Es decir, Aleó, el autor, ¿no? Dice que es un semidemente, que es un loco, medio loco, no, porque lo han corrompido el texto. Alejandro IV confirmó la condena de París, advirtiendo que el libro estaba adulterado en su bula Urbi et Orbi. El libro fue condenado porque declaraba la anulación de los evangelios canónicos en favor del Evangelio eterno, la venida próxima de la Iglesia del Espíritu Santo, por obra de las órdenes, o sea, la quimérica tercera edad del mundo, o la nueva revelación, sobre la cual descantó toda su vida el filósofo ruso Berdayev, y la proximidad del fin del mundo para el año 1260. Bueno, eran 3 épocas, ¿no? El franciscano Fray Gerardo, autor de las interpolaciones, fue castigado severamente por el rey de Francia y murió en la cárcel. Así se tomaban las cosas, porque era más que dominio público, ¿eh? Es decir, se vivía la religión. El abad estuvo lejos de ser un demente. Fue un escritor piadoso que abusó bastante de su imaginación. Desenvolvió el principio de San Agustín de que el Apocalipsis comprende todo el tiempo a la Iglesia, más cayó en el error de ver en él una crónica seguida, error que había de engendrar con el tiempo otro peor, en Bossuet, Alcázar, Grotius. La escuela histórica exagerada. La idea quimérica de encontrar un paralelismo y simetría entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, incluso cronológico, llevó al monje a interminables malabarismos con los hechos históricos en los cuales se muestra muy versado, lo mismo que en su estilo muy elocuente e incluso poeta. Por ejemplo, en esta frase, entre otras muchas, los 4 vientos de los cielos flagelaban la mar inmensa. Extravagancia no hay muchas y aciertos bastantes, lo mismo que profunda piedad y celoso moralismo. Un gran drama universal, escribió, con notables miniaturas de la vida de su tiempo, tiempo azaroso y revuelto, cuna del siglo de oro siguiente. Joaquín retomó la idea patrística, estamos en el 1100, ¿no?, de que las 7 iglesias de la visión simbolizaban 7 edades, de las cuales la suya era la penúltima. Más tarde su discípulo Petrus Olivi las dividió más sensatamente, más o menos como nosotros, al comienzo de este libro. Lo que descarrió a Joaquín fue la idea del fin del mundo en 1260, 42 meses de años desde Cristo. Idea que ha tocado a muchos intérpretes como a mí, a saber, que su propiedad está próxima al fin final, a los cuales Bonifacio VIII llamó imbéciles, pero los llamó imbéciles después que pasó el año 1260. Antes nadie se aventuraba, dice. Bueno, es una humorada del padre, a la cual uno se acopla. Entonces decía, idea que ha tocado a muchos intérpretes, a saber que su propiedad está próxima al fin final. Bueno, muchas veces se han equivocado los cristianos acerca de la proximidad del fin, pero algún día no se van a equivocar y ese día está cada vez más cercano. Hemos digerido acerca de Joaquín de Flores por ser uno de los principales intérpretes del Apocalipsis, no tanto por sus aciertos, en los cuales coincide con la tradición, cuanto por la nueva orientación que pujantemente comunicó al estudio del librito, a saber, la consideración histórica. En Landmark in the History of the Exegesis, dice Suete.
una marca, en la historia de la exégesis. ¿Cómo se dirá esto? La marca es como un hito, un mojón. Joaquín es milenista espiritual, lo mismo que su notable continuador en el siglo XVI, el jesuita Pereira, que purgó su doctrina de extravagancias. Otros han dicho otramente. Algunos vieron en el ángel del Evangelio eterno al Papa San Gregorio o a San Bonifacio, apóstol de Germania, Aureolius, siglo XIII, de oro. Bossuet ve simplemente allí a nuestros 4 evangelios en contraposición a la ley de Moisés, que fue temporal y provisoria. El padre Aló, en su desaforado alegorismo a la religión verdadera en toda su extensión, desde Adán al fin del mundo, lo cual es disparate. Damos esto para simple información. Si el Evangelio eterno es el Apocalipsis, nuestros evangelios son temporales, para los tiempos normales de la Iglesia, no para los tiempos novísimos, como decían los romanos, a la vez últimos y diferentes. Los evangelios quedarán como suspendidos, las promesas de Cristo como incumplidas, sus preceptos y consejos en la retroescena, implicados y escondidos todos en el único precepto de resistir en fe y paciencia la inundación de la persecución y la apostasía. Pues la iglesia volverá a la catacumba, Ecclesia Martyrum, la iglesia de los mártires. Y ni siquiera se podrán ministrar los sacramentos. Eso es tremendo, opina San Agustín. Eso ya es tremendo. Yo creo que como la mujer va a ser alimentada, los sacramentos estarán para esa iglesia verdadera. Dice, Dios guardará silencio y parecerá cerrar los oídos a las oraciones, y los santos serán vencidos. Los dones místicos desaparecerán y los hombres de oración versarán en noche oscura. Y la persecución plagará de fuera y dentro, pues se recrecerán las fuerzas a Satanás, que tiene ya poco tiempo y lo sabe. Satanás dirá con sorna a los santos, ¿dónde está vuestro Dios? Y ellos callarán, les espejará las más peligrosas ilusiones y los hará caer en líos endiablados. El estado descompuesto y falsificado de la iglesia es el atrio pisoteado por los paganos, así lo entiende. Esa parte que dice que el atrio va a ser pisoteado por los paganos es el estado descompuesto y falsificado de la iglesia. Lo sumirá en desconsuelo y perplejidad. ¿Cómo? Aquí llegó. Los prelados mercenarios los castigarán y hostigarán. Hoy. La iglesia tomada y los prelados, obispos, cardenales, mercenarios, los castigarán y hostigarán hasta hacerles imposible el ganarse la comida, cancelados. Su fidelidad a la iglesia, a la imagen lejana de la iglesia y el núcleo atormentado de hoy será más que heroica, casi imposible. Situaciones endemoniadas a que deberán adaptarse. Por ejemplo, uno de ellos huyendo y escondiéndose a la vez de la policía y de una banda de asesinos, confundido con uno que robó 28 millones de pesos al banco, Nación, que se le parece mucho, e incluso se procuró unos dactilares para plantarlas. Bueno, no sé qué sea. Dactilares es por las impresiones dactilares, para hacerlas, claro, ponerlas ahí. No los matarán por cristianos, sino por traidores a la patria, ladrones y asesinos, como en los tiempos de Nerón y Marco Aurelio. Es decir, los mataban porque decían a los cristianos que eran ateos, claro, pues no creían en los dioses. Y bueno, lo mismo, es que es tremendo esa imagen, estar perseguido por la policía y por la banda de asesinos, de un lado y de otro. Le sacarán confesiones, entre comillas, atroces, por medio de drogas, y horripilarán a la opinión pública, cretinizada, le vamos a creer de todo, estos son los malditos, con los relatos de facínoras de los Cristóbales. Nadie podría aguantar si Cristo no volviera pronto. Todo esto está en las descripciones proféticas de la Didaché, que data de los tiempos apostólicos, esa especie más que catecismo es.
obra de cierto modo teológica de los primeros 3 siglos I y II. En el terrible mártir Hipólito, el primer comentador del Apocalipsis, en el maestro San Agustín, Lactancio, que yo no sé dónde sacó sus iluminaciones, que parecen escritas en el tiempo actual, y están al final de sus egregias, egregias, instituciones divinas. Bueno, acá después todos los capítulos, libros, etc. Con exquisito lenguaje y gran elegancia de estilo. Habla de Lactancio. Es un gran señor. Y San Agustín, su discípulo, lo tuvo también por profeta. Por ejemplo, así explica el rétor africano, ¿sí? Agustín, en página 791, el cómo a partir del imperio cesareo, que en su tiempo mantenía el orden en todas partes y había devenido cristiano, se llegaría al desorden actual. Dice, se quebrará el imperio, se multiplicarán los reinos y repúblicas y la autoridad se anemiará, le vendrá la anemia. Guerras civiles y guerras extranjeras, porque habrá 10, dice entre paréntesis muchos, reyes, no para regir el mundo, sino más bien para ordeñarlo, sacarle toda la leche. Levantarán ejércitos inmensos, las campiñas serán abandonadas. De repente se levantará un potentísimo surgido del Asia, el cual, domeñados 3 asiáticos, hará alianza con los otros reyes y se constituirá en cabeza del mundo. Este vejará a la tierra con un dominio inaguantable. El Evangelio eterno, cuyo contenido es que ya viene la hora de su juicio, será interpretado y entendido, pues los santos entenderán los signos. Y los malvados no entendieron nada, pero los santos entendieron. Esto no sé dónde viene, bueno, tiene nada más. Por eso dice Cristo que el juicio vendrá inopinado, que los hombres comerciarán, viajarán y contraerán matrimonios. De la higuera aprended una comparación, que cuando veis los brotes y hojitas tiernas, sabéis que está cerca el verano, así vosotros cuando veáis los signos. La gran tribulación de que dijo Cristo será la mayor que ha habido ni habrá desde el diluvio acá, lo cual no es poco decir. Y Daniel más aún, la mayor desde que existen pueblos, no vendrá de golpe y porrazo, por supuesto. Es un hecho histórico, no metahistórico como la parusía. Sometido a las leyes de la historia estará. Esa gran tribulación será precedido por el decaimiento general de la religión y por persecuciones locales, no menos que por la gran guerra y la paz impuesta por el anticristo. Clarísimo, la falsa paz. Bueno, aquí nos detenemos.